Hola, seguimos aquí en el edificio Miller en esta séptima jornada del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a la prensa y el público que siga este encuentro dedicado a la película de sección oficial Exemplary Behavior. Y tenemos aquí a su codirector, Nerillus Milerius. Hola, bienvenido. Hola. Exemplary Behavior, podríamos traducir ese título como comportamiento ejemplar o conducta ejemplar. Es una película sobre el sistema penitenciario de Lituania y también todo un viaje personal por parte de quienes lo realizaron, quienes hicieron la película, y se acaba hablando también del perdón. Entonces, Nerillus, me gustaría saber en un primer momento cuál era tu papel en la película. First of all, I would like to thank the festival for inviting us to present our film. En primer lugar, me gustaría agradecer al Festival de Cine que nos haya invitado para presentar esta película. This film was initiated by my colleague Audrius Mickevičius, who was professor in Vilnius Academy of Arts. Esta película la inició mi compañero Audrius Mickevičius, que es profesor de la era profesor de la Universidad de Vilna en Lituania. And his brother was killed, and then he started to go to Lukiškių prison, and he get acquainted with the prisoners sentenced to life. Él tenía un hermano que fue asesinado, entonces eso hizo que él iniciara un proceso de investigación en las prisiones locales de Lituania, una prisión, una de las cárceles, y se interesó por criminales que habían cometido algún delito de asesinato. And then his attitude changed from revenge to empathy. Bueno, estos criminales estaban condenados a cadena perpetua y cuando inició el proyecto partió del sentimiento de venganza, pero poco a poco fue cambiando hacia el sentimiento de empatía. And he invited me to join the project in 2016, first as a script director, asking me to rewrite the script. Me invitó en el 2016 a formar parte del proyecto, primero como consultor de guión para que revisara el guión y lo reescribiera. But unfortunately, he was ill and he passed away in 2017. And before that, he asked me to finish the film. Bueno, lamentablemente enfermó y falleció en el 2017 y por eso me pidió que terminara yo la película. So after his death, I took responsibility to be not only a script editor, but a film director as well. Por eso tuve que asumir la responsabilidad no solo de ser el consultor de guión, sino también convertirme en el director de la película. Porque usted es filósofo, escritor, ¿era la primera vez que asumía esa función de director? Assumed the position of director, film director. Yes, exactly. Before that, I did some artistic projects, filming and editing myself, but this was the first big documentary film for me, yeah. Sí, bueno, anteriormente ya había hecho algún proyecto artístico en el que yo participaba en lo que era la filmación y la edición, pero de hecho sí, esta ha sido mi primera experiencia como director. And I wrote 2 books on film, on cinema, and in one of the book I'm speaking about Clockwork Orange of Kubrick, where, as we know, there is a prison system as well, and the subject how prison system changes reality. So for me,
this documentary film coincided perfectly with my theoretical subjects which I examined. Lo curioso es que también tengo escrito 2 libros sobre cine y en uno de ellos precisamente hablo de La naranja mecánica de Kubrick, que también es una película en donde salen los sistemas penitenciarios y cómo una cárcel o la experiencia de una cárcel puede cambiar la realidad, la experiencia de los personajes vividos, ¿no? Entonces, para mí, este documental, que también era mi primera experiencia en el terreno de los documentales, pues ha supuesto algo importante porque he podido conectar lo que yo enseño en la universidad en teoría con la práctica. Y cuando él asume la dirección para terminar la película, ¿en qué punto estaba el proceso de rodaje, de montaje? Stage, Audrus shot about 75% of the material. Shoot it. Sí, ya se había rodado algo así como un 75% del material. And also pre-edited about 30 minutes of pre-edited episodes. También ya había preeditado unos 30 minutos aproximadamente. So when I took this responsibility to finish the film, I continued to shoot, and I also added some computer graphics. One episode was created by Audrus, but I had to create more, and of course we edited. We put everything in the coherent film, and then we understood what worked and what not. So I had to shoot some extra more material. Bueno, pues cuando asumí la responsabilidad como director, me vi en la obligación de rodar un poco más de material. Incluso llegué a utilizar gráficos generados por ordenador. Había un episodio, un fragmento que ya había sido rodado por Audrey, pero tuvimos que añadirle más material de rodaje y, por supuesto, editarlo. También tuvimos que prestar mucha atención a mantener la coherencia a lo largo de toda la película, y eso nos hizo darnos cuenta de cuando rodábamos material qué funcionaba y qué no, para quedarnos con lo que funcionaba y descartar lo siguiente. Y también, pues eso, tuvimos que seguir rodando ya hasta el final, hasta lo que quedaba. Mencionaba lo de la coherencia. En fin, él cómo asume, intenta seguir lo que hubieran sido los deseos de Audrus, o en algún momento pues él ve que tiene que aportar su punto de vista también. Indeed, from artistic point of view, it was not difficult to finish the film, but the most difficult things were moral questions. Bueno, desde el punto de vista artístico, la verdad es que no fue difícil concluir lo que faltaba, pero sí que hubo una dificultad en el terreno moral. Moral questions, what I can change and what not. La pregunta a nivel moral era qué puedo cambiar y qué no. So what I decided to do, I decided not to include several characters, extra characters, because Audrus took interview not only with the prisoners, but with the representatives of prison authorities, director of the prison, director of the workshop, and priest, but I decided to concentrate more on Audrus himself and on the prisoners. Lo que decidí fue dejar de incluir algunos personajes extras, como por ejemplo, básicamente las autoridades penitenciarias, como por ejemplo el director, el padre o cura, el sacerdote que prestaba servicio. Preferí omitirlos para concentrarme más en los reclusos, me interesaba más. So indeed it was impossible to finish the film
following Audrey's film, and at one moment I understood that it's better not to follow the whale, but just to stand behind him, next to him, and to walk into, to look at the same direction. I mean, to think about prison system, what means to be sentenced to life, what means to be a killer, what means to try to transform your life and to try to come back to society. So when I decided not to follow directly the whale, but to stand next to him, to raise the same questions, then everything worked and I was able to finish the film. Bueno, estaba claro que me iba a resultar imposible seguir la misma dirección que Audrey, porque no somos la misma persona, así que decidí no seguir su propia voluntad, eso me iba a resultar imposible, sino tomar una posición en donde yo me colocaba, digamos, como a su lado, como si estuviera a su lado, y mirase en la misma dirección para llegar a las mismas preguntas que él se hizo con esta película, que son las siguientes. ¿Qué le pasa a una persona cuando está cumpliendo cadena perpetua? ¿Qué le pasa a una persona cuando ha matado, cuando es un asesino? También, ¿cómo es ese periodo de transformación que te hace vivir una experiencia dentro de una cárcel? ¿Y cómo puede ser su regreso a la sociedad? Es decir, que cuando tomé la decisión no de continuar la voluntad exacta de Audrey, porque era imposible, digamos, adivinarla al completo, sino de colocarme a su lado y caminar en esa misma dirección, vimos que todo funcionaba. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de la prensa? Hola, buenos días. Aprovecho y le hago varias y ya los dejo tranquilos. Quería preguntarle, por un lado, si un poco el mensaje de la película o la intención con la que arrancó el proyecto es retratar a una serie de individuos que todos pensamos que son monstruos, pero que en el fondo también son seres humanos. No sé si un poco también eso, reflejar que no todo es blanco y negro, sino también existe el gris. Y por otro lado quería preguntarle, hay momentos en la película en los que aparece el equipo de rodaje y el propio cineasta. No sé si eso estaba dentro del proyecto original del director fallecido o lo incluyó usted a modo de homenaje o cuál es la intención concreta, aparte de que evidentemente suponía como un respiro dentro de todo lo que estábamos viendo. Gracias. So, first of all, concerning those prisoners, Audrus was asked several times when he still was with us why he not shoot at killers of his brother. And he said that he wanted to shoot someone who indeed had this will to transform themselves. That means who are not monsters and who indeed show this will to come back to society. Bueno, en primer lugar, cuando todavía Audrey estaba entre nosotros, mucha gente llegó a preguntarle que por qué no quiso filmar a los propios asesinos de su hermano, porque él no los filma a ellos, filma a otros. Y él respondía que con este documental él lo que buscaba era filmar a gente que realmente tiene una voluntad de transformarse, de cambiar, que no fuesen monstruos, sino personas que realmente quieren volver a la sociedad. And you know, when they felt, those two prisoners, that our human attitude towards them is very human, and
we don't want to present them in certain journalistic way or something like that. So they just treated us as simple human persons as well. And they are still calling to me and calling to Audlu's wife as well, saying greetings. And one of the character, he will be released indeed. At that time when we started to shoot, Lithuania hadn't this law of probation, so it was absolutely impossible for prisoners sentenced to life to be released, but now we already have this law, and one of the prisoners will be released in 2 years. In 2 years, okay. Pues fíjate, dos de los personajes que aparecen, que tienen unas actitudes muy humanas, lo que consideramos muy humanas, nos llamó la atención y por eso no queríamos presentar a estos personajes como desde un punto de vista periodístico, por ejemplo, sino que nos interesaba enfocarnos en la humanidad de estos personajes y tratarlos como, sencillamente como personas humanas. Y de hecho, ellos todavía siguen manteniendo el contacto conmigo y con la esposa de Audrey. Nos seguimos mandando mensajes, por ejemplo, en Navidad o así. Uno de ellos incluso va a salir de prisión dentro de 2 años. En el momento, eso era impensable en el momento en que empezamos el rodaje, porque cuando se empezó el rodaje de este documental, Lituania todavía no contaba con una ley, él lo llama una ley de provisión, lo que significa son las leyes de reducción de condena. Entonces, una persona que había sido sentenciada en tribunal a cadena perpetua no tenía ninguna posibilidad de salir. Sin embargo, durante el proceso de rodaje eso cambió, ahora sí tiene Lituania una ley al respecto y ahora sí le va a resultar posible salir de prisión, como de hecho lo va a hacer dentro de 2 años. And indeed, we wrote, me and the producer of the film, Rasa Miškinytė, we wrote a recommendation letter for him, and it was very helpful for him, this fact that he participated in our film, and of course he helped himself participating in this film, so it was one of the reasons that trial decided that he indeed behaved exemplary and he is worth to come back to society. De hecho, tanto yo como el productor de la película no tuvimos ninguna duda a la hora de redactar una carta de recomendación para que él pudiera obtener esa idoneidad para ya ser liberado de lo que le queda del resto de condena. El hecho de que participara en la cinta también le ayudó porque se vio que efectivamente estaba manteniendo una conducta ejemplar. Y en cierta manera, al participar en nuestra cinta, se ayudó a sí mismo, ¿no? De hecho, el tribunal encargado de revisar su condena y su posible idoneidad para ser liberado, pudo comprobar a través de nuestra cinta y durante todo ese proceso que sí que ha mantenido una conducta ejemplar y no solo que tiene ganas, sino que merece regresar a la sociedad. And now your second question concerning images and recordings. So we can hear the real voice of Audlus. Y con respecto a tu segunda pregunta de las imágenes y el material que grabamos, que se puede escuchar la voz de Audrey. And there was no plan to include Audlus' image in the film. Yes, he wanted to have those audio records, but not images. Audio, not images. Okay. Not images. No, only audio, okay. Vale, con respecto a esa pregunta, te puedo contestar que la intención inicial de Audrey era mantener las grabaciones de audio o de sonido
en donde se le puede escuchar su voz, pero no tenía intención de incluir imágenes suyas. It was one of the option, but not not the main one, because he wanted just to speak through his experience about those prisoners, not emphasizing a lot his own attitude. Era una de las opciones, pero no la principal. Es decir, él lo que se quería concentrar es que a través de su voz poder transmitir su propia experiencia a través del caso de estos presos, pero no quería atraer la atención sobre sí mismo, sino dejar el foco en ellos. But after his death, I decided to make Audlus as one of the characters standing to other three. So now we have two prisoners, philosopher Bernhard Stiegler and Audlus himself. So two prisoners and let's say two experts, one philosopher Bernhard Stiegler and another Audlus as moral voice of the film, because Audlus is representing the camp of those who are victims to some extent. He is brother of the man who was killed. Tras la muerte de Audrey decidí incluirle a él como personaje por el siguiente motivo, porque por un lado teníamos dos personajes que son reclusos. También aparece en la cinta el filósofo Bernhard Stiegler y quería incluir a Audrey como segundo personaje de experto, por así decirlo, para por un lado tener la experiencia de los reclusos, por otro lado la experiencia de dos expertos en reflexionar sobre el bien y el mal, porque Bernhard Stiegler es filósofo y la voz de Audrey era también una voz o un peso moral que además representaba a los que han sido víctimas, porque al fin y al cabo a Audrey le mataron a un hermano. Por eso me interesaba incluirle como personaje. So when I decided to make this connection between voice of Audlus and the image of Audlus, it helped me a lot to create him as a character presented in the film. Por eso creé esta conexión entre sus audios y sus imágenes, ya que me ayudaban a convertir a Audrey en un personaje más del documental. ¿Alguna pregunta más? Any other question? Vale, entonces precisamente Audrey también representa ese paso de la rabia a la empatía. No sé si ese es el mensaje central que quieren transmitir con la película. Yeah, it's one of the main messages, and you can see this motive on transformation even in the title of the film, Exemplary Behavior. Pues sí, de hecho es uno de los principales mensajes que pretendíamos transmitir y que ya está presente en el título de la película, que podría traducirse como conducta ejemplar. Because in the beginning we hear Audlus' words saying that the murders of his brother, one received 8 years, but he was released in 4, and another one was not imprisoned at all. And so in the beginning we hear this title, Exemplary Behavior, as something even quite negative, because the murders were not sentenced or received some penalty which is not adequate to the crime they did. Bueno, de hecho, al principio de la cinta escuchamos la voz de Audrey contando cómo los asesinos de su hermano, a uno le cayó una condena de 80 años, pero fue liberado solo 4 años más tarde, y el otro ni siquiera entró en la cárcel. Entonces, claro,
al principio de la cinta vemos el título, lo llegamos a percibir incluso como algo negativo, porque vemos cómo hay una sentencia por asesinato, pero no estamos percibiendo que las condenas que se les aplican sean adecuadas al crimen cometido. Incluso parece que salen impunes, ¿no? But in the middle of the film we see another prisoners, and for them exemplary behavior means something different. It's the only hope, at least to somehow, you know, to hope to be released from the prison. And as I said, 3 years ago, Lithuania didn't have that law, so they behaved exemplary without, you know, any specific reward. Yes, reward, you know. So for them, exemplary behavior just was the only, even irrational hope to be released someone in future. A mediados de la cinta ya la cosa va cambiando, porque nos muestran otros 2 reclusos que en el caso de ellos el significado de conducta ejemplar es diferente. De hecho, para ellos significa la única esperanza que tienen para conseguir la libertad. En un contexto, además, que cuando empezó el rodaje, si recordamos, hace 3 años, Lituania todavía no contaba con una ley que les permitiera una revisión de condena y que pudieran ser liberados. Entonces, esto pone de manifiesto que ellos ya estaban mostrando una conducta ejemplar, no porque recibieran una recompensa a cambio, sino porque querían hacerlo. Y encima, el participar en nuestra cinta se convirtió en la única esperanza que tenían estos 2 reclusos, aunque fuera una esperanza irracional de que en algún futuro a lo mejor podrían ser liberados. So for us, even the title, exemplary behavior, you know, it's a symbol of transformation. Por eso para nosotros el título es un símbolo de transformación. Pues si quiere añadir alguna cosa más. Indeed, not. I would like to thank once again for inviting our film to your festival. Thank you very much. Pues en realidad solo quiero agradecer a la organización del festival que nos hayan invitado a participar, así que muchas gracias. Concluimos, por tanto, este encuentro con Nerijus Milerius, codirector de la película Exemplary Behavior, presente en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Puede verse hoy y mañana viernes. Y eso es todo por hoy. Gracias.